Los días de Maduro están contados, eso ya lo advirtió el presidente Donald Trump. Pues en estos momentos en el Caribe, Estados Unidos tiene desplegada una de las fuerzas militares más grandes de las últimas décadas. Portaaviones, destructores, aeronaves de combate y más de 12,000 soldados alrededor de un solo país, Venezuela. Y la tensión, ya subió a un nivel que nadie esperaba. Ya van más de 80 narcoterroristas abatidos en el Caribe por orden del Pentágono. Y este sábado, un dato no menor, el propio presidente Trump ordenó cerrar por completo el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, que no vuele ni un pájaro. Mientras tanto, el régimen de Maduro está aislado, sin apoyo de sus aliados, Rusia, China, Irán, defendiéndose como puede. Y varios expertos aseguran que estamos frente a un régimen que ya no puede sostenerse. Ahora, lo que no sabemos es si lo que hará Estados Unidos será parte de una operación quirúrgica contra los cárteles o el inicio de un cambio histórico. Ahora, si cae el régimen, ¿cómo sería ese día después? ¿Podrá realmente Edmundo González y María Corina Machado gobernar? ¿Habrá apoyo militar internacional o será un país lleno de grupos armados, de sabotajes y cárteles intentando controlar el territorio? Pues si el régimen de Venezuela cae, Colombia y Cuba y otros países también pueden temblar. Las repercusiones se van a sentir en toda la región. Es así que hoy en América Revelada vamos a explicar qué está preparando Estados Unidos realmente en estos momentos. ¿Por qué el despliegue militar no busca invadir Venezuela, sino controlar el vacío de poder que podría surgir cuando el régimen ya no pueda sostenerse? Y también qué significa en estos momentos cerrar el espacio aéreo. Y también por qué la caída de Maduro, si ocurre, por supuesto, podría abrir un escenario de grupos armados, de cárteles, de sabotajes y tensiones regionales capaces de desestabilizar a toda Sudamérica. Porque lo que está en juego ahora no es solo Venezuela, es quién controla el país el primer día después del colapso. ¿Cómo reaccionarán los cárteles? ¿Qué hará Rusia? ¿Qué hará China? ¿Qué hará Irán? Y si la región realmente está preparada para un cambio político que puede ser histórico o puede ser explosivo. Quédese porque vamos a ver hoy cómo se podría redefinir la seguridad, la política y el equilibrio de poder en toda América Latina. No se lo pierdan. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy sí vamos a hablar del tema que le prometí la semana pasada y nos quedó pendiente porque, en ese momento surgió el atentado en Washington y no podíamos dejar de hablar de ese tema, pero hoy sí, vamos a Venezuela. Y para entender lo que está pasando con Venezuela y lo que esto significa para toda la región, hay que empezar por el movimiento más evidente de los últimos meses. El despliegue militar más grande que Estados Unidos ha hecho en el Caribe en décadas. Y desde finales de octubre, Washington activó una operación llamada Operation Southern Spear, o Lanza del Sur en español. Ahora, esta operación incluye el portaaviones USS Gerald Ford, que es considerado el más avanzado del mundo. También hay múltiples destructores y buques de apoyo, hay aeronaves de combate, hay más de 12,000 soldados estadounidenses en estos momentos posicionados estratégicamente alrededor del territorio venezolano. Pero acá está justamente el dato clave. Esto no es una fuerza de invasión, como algunos dicen. La Casa Blanca habla de neutralizar una amenaza transnacional que se ha expandido desde adentro del propio régimen. Y esto ya lo prometió desde el inicio de este segundo mandato. Podremos decir que ya en su primer mandato intentó hacerlo. Pero en este segundo mandato, en su discurso de inauguración, ese mismo día anunció el presidente explícitamente la intención de designar a cárteles y a organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras. También ha culpado directamente al régimen de Nicolás Maduro y a cárteles como el Cártel de los Soles y al Tren de Aragua por narcoterrorismo que desestabiliza el hemisferio. Desde ese momento hasta aquí, hasta el día de hoy, todo lo que hizo Estados Unidos está justamente alineado con esa promesa. Y en los últimos meses, el Pentágono sigue de cerca a quienes circulan por las rutas marítimas del narcotráfico vinculadas al Cártel de los Soles. Es decir, esto vino escalando cada vez más.
Justamente, el Cártel de los Soles es el grupo que Estados Unidos ya designó formalmente como una organización terrorista. Sigue de cerca a las embarcaciones armadas que operan fuera de la Guardia Costera venezolana. Estados Unidos sigue de cerca las comunicaciones entre operativos del régimen y actores ligados a Irán y a Hezbollah. Sigue de cerca también los desplazamientos internos en Venezuela, que según la inteligencia estadounidense indican en estos momentos inestabilidad dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero bueno, si seguimos los datos oficiales, Estados Unidos no está preparando una ocupación dentro de Venezuela. Por ahora, ¿sí? Por ahora. Bueno, si lo está tramando, nosotros lo sabremos, por supuesto, después de que todo esté dicho, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta. Ahora, siguiendo los datos oficiales, se trata de una intervención quirúrgica para neutralizar rutas de narcotráfico marítimo y aéreo desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos, hacia México y hacia Europa. Esto incluye inteligencia, incluye vigilancia, incluye strikes letales contra embarcaciones, como ya ocurrió. Como usted sabe, desde septiembre la Fuerza Aérea y la Armada estadounidenses ya realizaron por lo menos 21 ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, ataques que dejaron más de 80 personas muertas, presuntamente llevando narcóticos en lanchas rápidas. Tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Guerra, Hedgett, lo llaman como una misión letal y cinética contra amenazas inminentes. Y lo comparan, escuche bien, lo comparan con operaciones contra enemigos como Al-Qaeda. Y solo para recordar, en su primer mandato, el presidente Trump ordenó la muerte de Qasem al-Raimi, líder de Al-Qaeda en la península arábiga, una de las ramas más letales de Al-Qaeda. Hasta el momento, el Pentágono ya alega que ha detenido el 85% del tráfico marítimo venezolano, con incautaciones de cocaína. En otras palabras, Estados Unidos considera que lo que ocurre en Venezuela ya no es solo una crisis política, sino una amenaza directa a su seguridad nacional. Ahora, ¿cómo terminó el líder de Al-Qaeda? Eso también hay que tener en cuenta en estos momentos. Por otro lado, bueno, una amenaza, lo considera Estados Unidos una amenaza que es lo suficientemente seria como para justificar toda esta presencia militar que estamos viendo de manera permanente en el Caribe. Y esta presencia no solo está presionando al régimen de Maduro, sino que también está preparando el escenario para lo que podría ocurrir si el régimen cae, para ese día después. Porque si en Venezuela se pierde el control interno, entra en un colapso acelerado con un vacío de poder. Entonces va a ser un país lleno de cárteles, lleno de facciones militares y grupos armados corriendo para ocupar el territorio. Y eso es lo que Estados Unidos quiere contener antes de que eso ocurra. Justamente para entender la dimensión del momento en que está viviendo en estos momentos Venezuela y por qué Estados Unidos actúa con tanta rapidez, es porque el régimen de Maduro ya no tiene garantías de supervivencia. Ahora, eso no lo digo yo, sino diferentes analistas del Pentágono, expertos del ejército estadounidense y organismos que llevan años monitoreando a la Fuerza Armada venezolana. Hoy el régimen se sostiene apenas por 3 pilares, según estos analistas. Por el cártel de los soles, es decir, por el narcotráfico, por las drogas, que ha sido ya designado en noviembre como organización terrorista extranjera por Estados Unidos. En segundo lugar, se sostiene por los altos mandos militares que participan en el narcotráfico. Y por ahora, bueno, hasta este momento, también podremos decir en tercer lugar, se sostiene de manera muy limitada por sus aliados, Rusia, China e Irán, que no están dispuestos a entrar en un conflicto directo con Estados Unidos, porque si empiezan a actuar a favor de Venezuela, van a entrar directamente contra Estados Unidos. Pero incluso estos 3 pilares que mencioné están mostrando también fisuras. Primero que nada, por la pobreza, por el colapso económico y la fuga masiva de población, porque es verdad que Venezuela tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo, pero su producción está hundida por años de mala gestión, por años de corrupción y sanciones. Además, el país vive una crisis humanitaria que lleva
a millones de ciudadanos a huir. Muchas personas se fueron a otros países a buscar sobrevivir, a poder trabajar en otros lugares y poder justamente salir de esa situación, de esa crisis, de ese miedo, de ese terror. Y aparte también hay que tener en cuenta que el apoyo social actualmente es mínimo. Eso ya lo demostró la gente en las últimas elecciones. El régimen de Maduro no tiene apoyo. La mayoría del pueblo quiere un cambio. Quiere que el régimen de Maduro se acabe. Y es más, hay analistas que creen que dentro de la Fuerza Armada hay un quiebre, también debido a la actual presión de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora hay expertos como Evan Ellis y Andrés Martínez Fernández que hablaron con nuestro medio Epoch Times y coinciden que dentro del ejército la lealtad al régimen se concentra solo en los rangos altos, que son los que se benefician por el narcotráfico. En los mandos medios y bajos, la obediencia, está cada vez más fragmentada. Eso quiere decir algo muy importante. Si Maduro se va, el Estado venezolano no tiene estructura funcional para reemplazarlo rápidamente. Y este es un punto crítico. Lo que realmente preocupa a Estados Unidos no es cómo se va Maduro, sino quién controla Venezuela al día siguiente. Porque si el régimen colapsa, pueden pasar varias cosas al mismo tiempo. Primero, puede haber una fragmentación militar con facciones de la Guardia Nacional que podrían actuar por cuenta propia. De hecho, hay algunas que ya llevan años funcionando como grupos paramilitares. En segundo lugar, puede haber una expansión de cárteles, porque el cártel de los soles no es el único cártel en el país. Hay rutas que conectan con Colombia, con Venezuela, el Caribe, Centroamérica, donde operan varios cárteles en toda la región. Y si el poder central se derrumba, estas organizaciones van a pelear por territorio. Y también, por otro lado, en tercer lugar, pueden comenzar los sabotajes, pueden comenzar los disturbios dentro del país, saqueos, la violencia interna. Expertos advierten que dentro del caos podrían justamente atacar a refinerías, a puentes, a depósitos de combustibles, etc. Y tenemos un cuarto lugar también, pero podríamos decir que yo creo que es el menos probable, que podría aparecer estos aliados del régimen como China, Rusia e Irán, que hasta ahora la verdad que parecen estar más expectantes de lo que ocurra, de las medidas que toma Estados Unidos y la reacción de Venezuela. Pues China quiere estabilidad para proteger sus inversiones económicas en estos momentos con Estados Unidos. Irán quiere preservar sus vínculos estratégicos con Estados Unidos. Y Rusia, en medio de una guerra que ya tiene, la guerra con Ucrania, no va a arriesgar una confrontación con Estados Unidos. Pero todos sí podrían intentar influir en el resultado. A todo esto, ¿qué rol tiene Edmundo González y María Corina Machado? Estados Unidos reconoce a González como presidente electo legítimo, Europa también, pero eso no garantiza el control inmediato del país, pues un cambio político no sería posible si las Fuerzas Armadas venezolanas aceptan esa transición y si los grupos armados no rompen el orden antes. Por eso, el despliegue de Estados Unidos no es una operación de invasión, es una operación para contener un posible vacío de poder, para estabilizar la región y evitar que Venezuela se convierta literalmente en un estado fallido de gran tamaño. Algo que podría afectar a toda América Latina. Ahora, un dato no menor, pues el sábado pasado, el presidente Donald Trump hizo algo que muy pocos vieron venir. Declaró el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad. No es un mensaje simbólico, es verdad, pero también tenemos que decir que no fue un mensaje formal. Lo hizo desde su cuenta de Truth Social y por su cuenta de X. Veamos qué es lo que escribió el presidente. Dice: a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. Gracias por su atención. Interesante porque él avisa
a los narcotraficantes también que dejen de volar, a los traficantes de personas, a todas las aerolíneas, a todos. Está cerrado el espacio aéreo de Venezuela. Podríamos decir que es una señal operacional, ¿verdad? Es una advertencia directa para el régimen, también para los cárteles y también a países que operan en la región. ¿Y qué significa cerrar el espacio aéreo? Bueno, implica tres cosas. Control total de vuelos no autorizados. Aeronaves comerciales deben, evitar el área. Aviones privados pueden ser interceptados o desviados. También, por supuesto, cualquier aeronave sospechosa, incluyendo vuelos militares venezolanos o cargueros asociados al narcotráfico, pueden ser neutralizados. También, en segundo lugar, este aviso permite a Estados Unidos bloquear rutas usadas por el Cártel de los Soles. El cártel usa avionetas, helicópteros y vuelos sin plan de vuelo para mover droga hacia el Caribe. Entonces, cerrar el espacio aéreo significa cortar esos corredores. Y en tercer lugar, significa preparar el entorno para operaciones puntuales. Recordemos que ningún país cierra un espacio aéreo entero si no está preparado para actuar dentro de él. Ahora, algunos se preguntan por qué todavía no pasó nada. Porque el aviso del presidente Donald Trump fue el sábado pasado, ¿verdad? Y muchos esperaban durante este fin de semana que pasó que hubiera alguna invasión, algún ataque, pero hoy estamos en lunes, hasta este momento que estamos aquí grabando este episodio, no hubo mayores señales de un ataque inminente. Y si vemos otros ejemplos, veamos, por ejemplo, el caso en el que el presidente Donald Trump cerró el espacio aéreo en su primera administración. Pues el día 13 de abril del año 2018, el presidente Donald Trump cerró el espacio aéreo de Siria. Tampoco lo cerró formalmente, pero anunció en ese momento que cualquier avión que vuele en ese momento, que estamos hablando el día 13 de abril del 2018, iba a ser derribado. Y en menos de 24 horas Estados Unidos lanzó 105 misiles crucero estratégica y puntualmente sobre los centros y laboratorios de armas químicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa actualmente en el caso de Venezuela? ¿Será entonces solo presión por parte del gobierno estadounidense? Posiblemente. Sin embargo, según el patrón histórico, el régimen no debería estar muy relajado en estos momentos, ni pensar que se trata solo de amenazas. Ahora, la verdad que tampoco creo que Maduro ni Diosdado Cabello estén durmiendo muy tranquilos en los últimos meses. Porque si vemos en general otros casos en la historia que se cerró el espacio aéreo, los misiles pueden llegar en cualquier momento. Quizás ya están ahora. Quizás en una hora, esta noche, la semana próxima. Todo dependerá de cuándo, en este caso, Estados Unidos esté dispuesto a avanzar. Ahora, ¿esto implica una invasión? No. Y lo dicen los propios analistas del Pentágono. Lo que se está preparando es la capacidad de una acción quirúrgica, no una entrada masiva. El objetivo no es ocupar Venezuela, es intervenir en caso de descontrol interno tras la caída del régimen. Como dije antes, sabotajes a refinerías, aeropuertos, a bases militares, en caso que grupos armados tomen territorios. También intervención si hay cárteles moviendo cargamentos a toda velocidad o atacando, por supuesto, a las fuerzas de Estados Unidos. O si algún miembro del régimen intenta escapar, eso también están controlando. Recordemos que al estar actualmente el Cártel de los Soles designado como una organización terrorista extranjera, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden atacar legalmente incluso dentro de Venezuela. Eso es importante recordarlo. Según analistas como Brent Sadler y Evan Ellis, el panorama apunta a tres tipos de acción, ¿sí? Que estuvimos ya mencionando. Operaciones aéreas quirúrgicas en centros de mando del Cártel de los Soles, a control regional y bloqueo marítimo, algo que ya lograron. Y como dije antes también, en tercer lugar, asegurar la protección de ese día después, es decir, evitar que Venezuela pase directamente de ser una dictadura a ser un estado fallido, porque si el régimen cae, el país no puede derrumbarse con él.
Y esto es fundamental. Pues Venezuela no es un país más del continente, es un territorio estratégico, es un territorio rico en petróleo, ubicado en una zona donde confluyen narcotráfico, potencias extranjeras, grupos armados y, por supuesto, millones de ciudadanos que están desesperados por libertad. Y si el régimen colapsa sin control, Venezuela puede convertirse en cuestión de días en un terreno disputado por cárteles en busca de poder, por militares radicalizados, por grupos infiltrados por Irán, por redes de contrabando que operan en la frontera, por movimientos armados buscando aprovechar ese vacío. Y ese escenario sería devastador. Además, si miramos alrededor, si cae Maduro, las ondas de choque van a llegar a todas partes. Recordemos a Cuba, cuya economía depende del petróleo venezolano. Colombia, con guerrillas financiadas por el narcotráfico. Nicaragua, aliada del eje antioccidental. Pues los países también del Caribe podrían ver una nueva ola migratoria. Pues la caída del régimen venezolano no sería un evento aislado, sería un terremoto regional. Entonces lo que vemos es que el Pentágono no quiere permitir que Venezuela se transforme en un estado fallido. Ahora, si hablamos de una transición de gobierno, ¿Venezuela está preparada? Bueno, la comunidad internacional, como dije antes, reconoce como presidente a Edmundo González, a María Corina Machado, pero gobernar en un país en esas condiciones, un país que quede destruido, con grupos criminales sueltos y con una economía completamente colapsada, bueno, requerirá algo que hasta hace unos meses atrás era impensado, que otro país colabore con esa transición. Es decir, una estabilidad externa con protección militar y un freno inmediato a los cárteles que operan dentro del territorio. Y eso es lo que Estados Unidos está preparando hoy. Pues usted y yo sabemos que Venezuela lleva décadas esperando este momento, décadas esperando justicia, décadas esperando libertad y un futuro posible. Pero también sabemos que cuando cae un régimen no cae solo el dictador, cae todo un sistema de corrupción, toda una red criminal que no quiere soltar el poder, justamente como el régimen de Maduro. Es por eso que hoy Venezuela está en el centro de atención, al igual que los movimientos de Estados Unidos. Y antes de terminar este episodio, también le quiero recomendar una medida que está tomando el presidente Donald Trump sobre justamente la cantidad de gente, de ilegales que llegaron a Estados Unidos. En estos momentos, el presidente Donald Trump afirma que no habrá asilo para ciertos países durante mucho tiempo. Eso también es importante porque aquí en Estados Unidos hay personas que han llegado de todos lados y es importante que nos informemos cuáles son las medidas que está tomando ahora el presidente Donald Trump. Dice, el presidente también indicó que intentaría despojar de la ciudadanía a algunas personas si tuviera el poder para hacerlo. Bueno, le dejo ahí abajo en la descripción este artículo para que lo lea, es muy interesante. Y bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este día, al final de este episodio, pero no termina aquí. Si usted no me da su opinión y me cuenta qué desenlace espera para estos momentos, es muy importante. ¿Cómo cree que sigue todo esto? ¿Cómo va a terminar esta historia? Me encantará leer su opinión, así que vaya ahí abajo y escríbame. Y si le gustó nuestro análisis, déjeme su poderoso me gusta, suscríbase y active la campanita para que sigamos en contacto. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.